A ver si así se escucha un poco mejor. Mucho mejor. Perfecto. Muy bien, entonces hablaré hoy sobre este nuevo coronavirus COVID-19 y el impacto en la salud de los mexicanos que tienen enfermedades respiratorias y me enfocaré principalmente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La siguiente, por favor. Este virus está asociado a un brote epidémico que inició en una ciudad de China que se llama Wuhan, que se ha designado como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, que es lo que conocemos como SARS-CoV-2. La enfermedad es causada por este virus que ahora se denomina oficialmente, como lo conocemos ahora, que es COVID-19. Esta es una estructura de un virus y las diferentes partes que contiene un virus, y es como se puede ir pegando a las células respiratorias. Sabemos que los virus van a tener diferentes partes, como una glicoproteína de superficie, hemaglutinina, esterasa, una envoltura de membrana, una ARN, que es a través por donde replica su información genética para infectar las células, una nucleoproteína y una proteína de membrana. Todo esto es muy importante para conocer cuál es la estructura normal de los virus. La siguiente, por favor. Sabemos que la fuente principal sucedió en una ciudad que se llama Wuhan, que está muy al centro de China, y se piensa que aproximadamente esto inició el 9 de noviembre de 2019, 95% de posibilidades que existe un intervalo que haya sido entre el 25 de septiembre al 19 de diciembre en esta ciudad de Wuhan, que como lo vemos es una ciudad bastante desarrollada. Pero algo importante es cómo afecta este virus a las células respiratorias. La siguiente, por favor. Las células respiratorias, ya una vez que tenemos este COVID-19, nos va a infectar las células pulmonares. Esta transmisión va a ocurrir sobre todo de pacientes con enfermedad reconocida. Sin embargo, hay algunas teorías donde se piensa que pacientes asintomáticos que ya tienen el virus pueden incluso contagiar a personas sanas. Este SARS-CoV-2 utiliza un receptor celular específico, que es esta enzima convertidora de angiotensinógeno humano tipo 2, que lo vamos a conocer como CASE tipo 2. Una de las explicaciones por las que este virus guarda relación con los pacientes con EPOC es porque los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden tener mayor expresión en sus células de estos receptores. Entonces, al tener mayores receptores, pudiera hacerlos más susceptibles a que el virus, que es el sitio por donde entra el virus, sea mucho más fácil que una persona con EPOC pueda contagiarse. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones para pacientes con EPOC? Algo muy importante es la importancia de las comorbilidades. Y podemos ver en esta gráfica, aproximadamente el 86% de los pacientes que han fallecido de neumonía grave por COVID-19 tienen comorbilidades. Y vean estas comorbilidades cómo pueden ser de diferentes tipos, desde hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, enfermedad de las arterias coronarias, enfermedad renal, demencia, y como en sexto o séptimo lugar está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, obviamente, de lo que nos habla esto es que las personas a mayor comorbilidades que tengan o con una que tengan de comorbilidades, esto puede ser un factor de riesgo para tener mayor mortalidad una vez que se tiene la enfermedad. Siguiente. Este es un breve resumen guía de cómo sospechar la infección y cómo a veces uno de los problemas en los pacientes con EPOC es cómo poder diferenciar si se trata de una exacerbación normal o es un paciente que tiene COVID. Aquí, como lo vemos, es en el lado derecho de la gráfica donde dice contagio. Es el primer paso. Una vez que el paciente está contagiado, puede llevar a dos vías. Una que es la recuperación, otra es exitus, que se refiere a la mortalidad asociada ya a la neumonía. Y algo muy importante es que se hagan más pruebas, tener un diagnóstico para tener una epidemiología real de la enfermedad y el número de casos reales. De acuerdo a esto ya podemos tener un estadio, un pronóstico, y es importante una monitorización de los pacientes. Y después, durante la recuperación, algo que se está intentando, al menos en México, es evaluar el estado inmunológico. Y una pregunta que nos hacen frecuentemente es, ¿cómo yo poder saber si el paciente ya generó inmunidad? Bueno, estamos... Con estas otros podríamos saber si el paciente ya generó cierta inmunidad o no. La sospecha de infección, las personas que tienen infección
o que se encuentren hospitalizadas, hay que buscar si tienen o no criterios para ingreso hospitalario. Algo muy importante es, no todos los pacientes que tienen COVID tienen que ir al hospital a internarse. Y algo muy importante es evaluar la clínica asociada. ¿Cuáles son los síntomas que pudieran ser frecuentes o que se pudieran confundir con una exacerbación de POC? Fiebre en un 77-98%, la tos seca entre 46 y 62%, la disnea puede ser variable de 3 a 31, fatiga, expectoración. Algo muy característico de la expectoración, a diferencia del paciente que tiene una exacerbación de POC, es que la expectoración del paciente con EPOC puede ser más bien amarillenta o verdosa, que nos habla de una infección bacteriana, a diferencia de los virus, que la expectoración en los virus pudiera ser una expectoración hialina, que algo muy característico de este COVID-19 es que la tos es seca. Normalmente los pacientes no tienen expectoración. Pero hay otros síntomas que sí se pueden confundir, por ejemplo, mucho malestar general, la disnea, las mialgias, el dolor de cabeza, y en algunos casos también hemos visto en los pacientes con COVID que pueden llegar a tener diarrea o síntomas gastrointestinales, que esto obviamente no sucede en un paciente que tiene una exacerbación de POC. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Esta es la evolución de la enfermedad. ¿Qué porcentajes, sobre todo, pueden llegar, los pacientes se pueden complicar? Y eso, algo muy importante es que el 1 al 3% de la infección puede ser asintomática. Los pacientes pudieran no tener síntomas y después, en la parte verde de la gráfica, pudieran generar inmunidad. El 80%, afortunadamente, de los pacientes que tienen COVID tienen una enfermedad leve, tienen una infección que pudiéramos decir subclínica, pueden llegar a tener algunos síntomas o pueden llegar a tener incluso una neumonía leve. Fiebre, tos, algo de ardor de garganta, pero normalmente no tienen sensación de falta de aire. Aquí los pacientes inician en un proceso sin síntomas, después tienen sintomatología leve y posteriormente generan la inmunidad. Después viene la parte más difícil, la parte entre el 13 y 16%, los pacientes pueden llegar a tener una enfermedad grave. No tienen síntomas y de repente pueden empezar con tos, con dolor de garganta, y ahí ya empieza la sensación de falta de aire. En ese momento es en el momento que nosotros recomendamos que los pacientes acudan al hospital. Probablemente estos pacientes, el 100% requieren hospitalización y ya después de ese proceso de hospitalización pueden generar inmunidad. Y tenemos un porcentaje entre el 6% donde entraría la enfermedad crítica y los casos mortales. Y ahí tiene mucho que ver los días de infección, que los pacientes empiezan sin síntomas, empiezan con gravedad y de esa gravedad se complica a una neumonía grave que requiere el internamiento en una terapia intensiva y los pacientes requieren ventilación mecánica. Y después de ese proceso de ventilación mecánica pueden seguir dos caminos. Uno, que hagan inmunidad, pero el otro camino puede ser que los pacientes tengan mortalidad, ya sea asociada a complicaciones propias de la neumonía, a una falla orgánica múltiple o a complicaciones propias de las comorbilidades que padecen. La siguiente. En la actualidad no tenemos un tratamiento aún específico para este COVID-19 y les mencionaré brevemente los tipos de tratamiento que tenemos en la actualidad. Obviamente las medidas de sostén y sintomáticos. Se están probando algunos medicamentos que se utilizan en pacientes con VIH, como son los antirretrovirales. Les puse algunos ejemplos como el remdesivir o el tocilizumab. Algunos antibióticos, por ejemplo, la citromicina, se ha visto que puede generar un papel en disminuir la replicación de la actividad viral del COVID. Algo muy importante también en las teorías, se ha visto o hemos visto en los pacientes hospitalizados, sobre todo en los pacientes que hacen neumonía grave, que tienden a tener cuadros de trombosis de diferentes tipos, desde trombosis de arterias, podemos ver trombosis de las arterias pulmonares, y obviamente esto complica y agrava muchísimo el cuadro. Entonces, parte de la evolución o del tratamiento de estos pacientes es agregar anticoagulantes de diferentes tipos para tratar de protegerlos contra un evento de trombosis. El oxígeno por cánula nasal, hay que tener cuidado qué tipo de oxígeno vamos a utilizar. Si utilizamos alto flujo, porque cuando utilizamos oxígeno de este tipo puede generar más aerosoles y eso hacer más propenso a las personas o al personal de salud que se pueda contagiar de este virus. Los pacientes graves, obviamente, que tienen SARS, van a la ventilación mecánica, tienen que estar intubados. Y obviamente, algo muy importante en el tratamiento de los pacientes es el tratamiento de base en enfermedades crónicas, tanto como asma con EPOC,
de los pacientes que nos han preguntado, que tienen la duda de qué deben de hacer o cómo deben tratarse, cómo abordar el virus en esta temporada, es no suspender en ningún momento su tratamiento, mantenerse estable y mantenerse en contacto con su médico para que les pueda recetar, si fuera necesario, un tratamiento oportuno y tratar de tener lo más estable posible la enfermedad. En relación a la vacuna, podría estar lista en aproximadamente 18 meses. Entonces todavía estamos un poquito lejanos a eso y es por eso que estamos haciendo o intentando recomendar las medidas de contención, de aislamiento social para que los pacientes no estén expuestos, sobre todo nuestros pacientes con EPOC y asma. La siguiente, por favor. Complicaciones que llegamos a ver del COVID y complicaciones que pueden presentar los pacientes con EPOC: neumonía severa, falla respiratoria, este síndrome de distrés respiratorio agudo, que lo conocemos afuera, sus siglas en inglés es ARDS, pero también es muy similar o cumple los criterios para decir que también es lo del SARS. Falla renal, daño cardíaco, infecciones secundarias también se pueden llegar a ver. Por ejemplo, un paciente que empieza con una infección viral por COVID y que está en terapia intensiva fácilmente puede sobreinfectarse de una bacteria intrahospitalaria, y podemos llegar también a la muerte en el 15% en los casos que son severos. La siguiente. Ahora hablar un poquito del tema de EPOC. Recordar que el EPOC es la enfermedad pulmonar que se va a caracterizar por una limitación crónica progresiva al flujo de aire que no es completamente reversible. Esta puede ser bronquitis crónica o enfisema pulmonar. Y esta enfermedad se va a asociar principalmente a una respuesta inflamatoria anormal a las partículas o gases nocivos. Y aquí las agudizaciones y las comorbilidades pueden contribuir en forma importante a la gravedad general de los pacientes. La siguiente, por favor. Estas son algunas estadísticas. Aproximadamente hay 210 millones de pacientes con EPOC en el mundo, que puede afectar 28,000 años de días perdidos, sobre todo la repercusión que puede tener económica en los pacientes que tienen síntomas o que están agudizados. Aproximadamente 7.8% es la prevalencia de pacientes con EPOC en México, en porcentaje 11% hombres, 5.6% mujeres. Un costo también 73,000 pesos en una institución pública, más o menos, de un paciente, pero algo muy importante y por lo que insistimos mucho en que los pacientes no tengan exacerbaciones o agudizaciones, es vean el costo que puede generar a 139,000 pesos en un paciente que requiere un internamiento, y duplíquenlo, triplíquenlo si los pacientes se están internando constantemente, y si requieren una terapia intensiva puede ser todavía aún mayor. Y obviamente la causa número jugando un papel muy importante en el 26 de los casos, pero tenemos otros factores como la exposición a humo de leña, la contaminación ambiental, fábricas, la exposición a diferentes tipos de humos que también puede contribuir en esta patología de la siguiente, por favor. ¿Qué impacto tienen las exacerbaciones? Ahorita que tenemos el COVID-19, los pacientes se pueden exacerbar aún más. Cuando un paciente está exacerbado, podemos tener incremento en los síntomas, disnea, aumento en los servicios de salud, los costos, tenemos mayor mortalidad, podemos llegar a tener pérdida de la función pulmonar y también algo muy importante en nuestros pacientes, disminución en la calidad de vida. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento del paciente con EPOC estable o cómo lo decidimos? Nosotros normalmente lo decidimos de acuerdo a varios puntos. Uno es los síntomas del paciente, otro punto es la espirometría, la prueba de función pulmonar, y por otro las exacerbaciones. De acuerdo a estos tres rubros o tres parámetros, nosotros decidimos en qué grupo va a caer nuestro paciente y qué le vamos a dar. Me da la siguiente, por favor. El grupo A, los que caen en el grupo A, que tienen pocos síntomas y que no tienen una función pulmonar muy alterada y no tienen exacerbaciones, se recomienda un broncodilatador, que puede ser un anticolinérgico de acción prolongada, un betagonista de acción prolongada o solo de medicamento de rescate, pues, si el paciente tiene pocos síntomas. En el grupo B, el siguiente, por favor. En el grupo B ya son pacientes que se requieren un broncodilatador de acción prolongada, que aquí sí recomendamos que sea un antimuscarínico o que sea un anticolinérgico. Y si el paciente no responde o tiene más síntomas, incluso podemos utilizar combinaciones de un anticolinérgico con un betagonista de acción prolongada.
En el caso C, la siguiente por favor, aquí ya vemos a los pacientes que pudieran llegar a tener exacerbaciones, que ya tienen una o dos exacerbaciones moderadas o que tienen una severa. Aquí recomendamos un antimuscarínico de acción prolongada. Y en el grupo D son los pacientes más delicados, la siguiente por favor, los que tienen alteraciones de diferentes tipos, que tienen alterada la espirometría, que tienen exacerbaciones y que tienen muchos síntomas. En este subgrupo de pacientes es donde recomendamos nosotros fundamentalmente iniciar con un LAMA o podemos dejar LAMA-LABA, las combinaciones de diferentes medicamentos o incluso en algunos casos agregar un corticosteroide inhalado, pero eso dependerá mucho del nivel de eosinófilos que tenga el paciente, de los síntomas y obviamente previa a la valoración del médico. La siguiente. Recordar que estas exacerbaciones, la etiología, la causa más frecuente, 80% sigue siendo principalmente de origen bacteriano. Sin embargo, ahorita con el COVID-19 normalmente veremos un incremento de las exacerbaciones dadas por virus. Están aproximadamente catalogados 20%. Recordar también que pudiera haber causas que no son infecciosas y que principalmente se van a dar por una falta de apego al tratamiento. La siguiente, por favor. Y en algunos casos puede suceder que hasta en un 35% de los pacientes no logremos identificar adecuadamente cuál fue la causa de la exacerbación. Lo importante es nosotros que lo podamos diagnosticar y lo podamos detectar. La siguiente. Estos son algunos tipos de detección de virus en exacerbaciones POC antes de la era de COVID. Vean cómo no exclusivamente COVID puede darnos exacerbaciones. Hay diferentes virus, por ejemplo, para influenza, virus incisional respiratorio, metaneumovirus, coronavirus de diferentes tipos, diferentes cepas, y virus de influenza, que obviamente antes de la llegada del COVID era lo que normalmente nos producía exacerbaciones de POC. La siguiente. ¿Qué es lo que debemos hacer? La exacerbación aguda implica una condición médica que obviamente demanda una acción inmediata. Tenemos que evaluar la historia clínica, los signos clínicos de severidad, ver qué pacientes, de acuerdo a lo que vimos previamente de los síntomas, pudieran estar en relación a COVID o que se pudiera estar confundiendo el cuadro con una neumonía por COVID. Las recomendaciones en relación al tratamiento son aumentar las dosis, la frecuencia de los broncodilatadores inhalados y utilizar el oxígeno suplementario si es necesario. En estos casos de exacerbaciones por EPOC sí recomendamos utilizar corticosteroides sistémicos y antibióticos. Tendríamos que evaluar si estamos ante la sospecha de una infección bacteriana por la exacerbación o si estamos ante una infección viral. Entonces aquí dependerá obviamente mucho lo que nosotros podamos detectar y de acuerdo a eso será el manejo de nuestros pacientes. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones de cómo prevenir el coronavirus en mis pacientes con EPOC? ¿Se pueden prevenir o no? Número uno, obviamente vamos a seguir insistiendo en todas estas medidas, que es lavarse las manos con frecuencia o utilizar nuestro gel con alcohol que tenga una concentración arriba de 70%, adoptar las medidas de higiene respiratoria, que obviamente nuestros pacientes con EPOC conocen muy bien, el uso del cubrebocas, si estoy yo ante un paciente enfermo, si estoy en un lugar público donde pueda haber más personas, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, las medidas de etiqueta fundamentales, mantener la distancia es muy importante, 1,5 metros es la recomendación ideal, que no tengamos tan cerca si estoy enfermo y sobre todo evitar el contacto al máximo. Si se tiene tos o dificultad para respirar, en algún momento ponerme en contacto con un médico y evaluar si realmente vale la pena o no acudir al hospital, si me puede hacer alguna recomendación en casa, si requiere oxígeno, todo eso es muy importante. Y si tengo síntomas respiratorios leves o no relacionados al EPOC, ver qué medicamentos puedo tomar o cómo ajusto mi tratamiento broncodilatador para hacer que yo me sienta mejor y en general mi EPOC esté bien controlado. Creo que esa es mi última diapositiva.